¿Qué tal, amigos? Pues hoy iniciamos una serie de podcasts que son únicos. Y también son únicos por los participantes, principalmente el tocayo que está aquí con nosotros. Todos ya, muchos ya lo conocemos, ya ha estado con nosotros, Miguel Ángel Niño. Pero hoy iniciamos estos podcasts que vamos a tratar de temas donde él es especialista. Es uno de los mejores a nivel nacional e internacional en temas que tienen que ver con temas que transforman tu vida y tu mente. Este podcast, como ya lo vieron en la entrada, se llama Neuropodcast. Y pues le damos la bienvenida. Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, mi querido Tocayo. Bueno, yo feliz, contento. Yo sé que esto va a ser una primicia que va a dar mucha expectativa. Porque para mí es de mucho orgullo el hecho de trabajar contigo, una persona sumamente profesional en este ámbito. Y la otra, pues bueno, compartir contigo este podcast de neurotransformación en el que vamos a compartir todo el conocimiento y toda la transferencia de conocimiento que a mí mis maestros me compartieron, y yo la quiero compartir con los demás, con ustedes. ¿Por qué? Porque creo mucho en la neurotransformación, creo mucho en la neuroplasticidad y sobre todo los cambios que nos puede llevar y las mejoras de vida que son contundentes al momento de aplicarlo. Fíjate, tocayo, que en días anteriores, la primera temporada, teníamos otro podcast que hacíamos con Carlita, que se llamaba, me va a colgar, déjame acordarme cómo se llamaba, pero Dementes. Y habíamos platicado ahí que en ese podcast que hacemos con Carlita, que por cierto no tarda yo creo que ya la siguiente semana tenemos la segunda temporada de esta serie de podcasts, de cómo la mente percibe tu realidad y construye tu percepción en muchas cosas, ¿no? Puede estar tú aquí en este estudio que puedes decir está horrible, otro puede decir que está muy bonito, depende de la percepción de cada quien y es el mismo estudio. Pero esa percepción que tienes, tocayo, tú vas a corregir en caso de que esté equivocado, que estoy seguro que voy a estar equivocado muchas veces. Esa percepción también marca tal vez nuestro destino, ¿no? Marca muchas cosas de lo que podemos hacer. Había visto por ahí, no me acuerdo dónde decía que los pensamientos generan acciones y las acciones, bla, 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 y te va hablando de todo ese rollo. Ahorita déjame acordarme cómo va y te lo cuento. Y cómo puedes mover tu vida desde un pensamiento, ¿no? Y esta parte visto desde esta neurotransformación, pues se me hace interesante, ¿no? Porque desde ahí parte todo, desde la mente. Sí, fíjate que casualmente los seres humanos, evidentemente, como tenemos cada quien nuestra propia historia marca una pauta, marca prácticamente una línea en la que vas escribiendo tú, en la que decides cómo vas escribiendo, y muchas veces no es por un tema de decisión consciente, sino es una decisión inconsciente. Claro. A eso le llamamos nosotros el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Por ejemplo, uno tiene, en una familia hay 4 integrantes, son 4 hijos. Esos 4 hijos tuvieron a diferentes papás, aunque fueron las mismas personas, tuvieron a diferentes papás. Por ejemplo, nació el primer hijo, son papás primerizos, evidentemente al primero lo quieren arropar y lo quieren cuidar demasiado, pero la experiencia les va dando para que al cuarto pues ya no lo cubren tanto, no lo protegen tanto, porque se dan cuenta que evidentemente el aprendizaje nos va dejando esa experiencia y esa experiencia ya nos va traspolando al desarrollo de los demás. Entonces, los 4 hijos, por ejemplo, tienen una historia diferente, aunque son de la misma familia o del seno familiar. Y en el mismo entorno están. Exactamente, pero como tuvieron diferentes tiempos, diferentes madurez de padres, diferentes maestros, vieron diferentes programas de televisión, jugaron videojuegos diferentes, evidentemente se va creando un sistema de realidades completamente diferente, y es en donde emerge el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Entonces, realmente construimos nuestra realidad por medio de la historia que nos creamos o la historia que nosotros mismos formamos con nuestro continuo de vivir. Tienes toda la razón, ya me acordé cómo va. Los pensamientos crean emociones, que crean comportamientos, que crean acciones, y estas acciones dan consecuencias en tu vida diaria. ¿Tú qué piensas de eso, tocayo? Sí, la verdad es que todos los días nosotros tenemos la oportunidad, la bendita oportunidad de tomar decisiones. Esas decisiones que vamos tomando muchas veces son inconscientes
y muchas otras por comodidad o por estar en la zona de confort, por habitar en la zona de confort, pues nos permitimos nosotros tomar las decisiones inconscientes, porque además el inconsciente pues es bien conformista, ¿no? Y además es un tramposo. Entonces ese gran mentiroso que luego le llamamos el síndrome del impostor es el que nos permite decidir, o el que se toma la batuta para decidir, y después no te das cuenta ni siquiera qué decidiste. Entonces cuando no te das cuenta de qué decidiste, no eres consciente de las acciones, pero cuando llega la consecuencia o la secuencia de, es cuando dices, ¿en qué momento lo pensé eso? Muchas veces nos culpamos de las decisiones que tomamos y decimos, es que no sé en qué momento. Fueron las herramientas que tenías. Esas herramientas que tenías, ese presupuesto que tenías tú de vida, es con lo que resolviste esa situación. Pero seguramente todos nos hemos equivocado en el camino y lo hemos hecho a veces muy mal, yo estoy seguro. Pero Boris Cyrulnik, el creador del libro Los patitos feos, y es el creador de la teoría de la resiliencia, dice que historia no es destino. O sea, nosotros tenemos esa capacidad por medio de la neuroplasticidad y por medio de la decisión consciente, tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino y sobre todo de traspolar nuestras decisiones. Pero tocayo, yo creo que eso lo puedes hacer si eres consciente. Así porque es. Muchas veces no es. Recordemos, y dime si estoy equivocado, porque yo te puedo decir 20,000 cosas que creo y tal vez estén equivocadas. Así es. Y es parte del podcast, ¿no? Sí, El dejar aquí una semillita que muchas veces la gente escucha podcast, escucha algún programa de radio o algo y dices, oye, esa plática me hizo pensar en darme cuenta de esto. Yo no había visto esto desde ese punto de vista. Entonces yo creo que estas pláticas le van a dejar algo interesante a algunas personas. Y dentro de eso que te iba a platicar es que el cerebro creo que muchas veces nos controla desde un punto de vista más, le llaman reptiliano, ¿no? Así es. En cuanto a que quiere protegerse, quiere reproducirse y quiere gastar la menos energía necesaria para tenerla lista en caso de que vaya a llegar un dinosaurio y nos quiera comer, ¿no? Entonces, ¿cómo ahorro energía? Pues no haciendo nada, no moviéndome de mi zona de confort. Y esos cambios son complicados, tocayo, porque no sé, siento que tú me dirás si estoy equivocado, pero creo que al ser humano en general no nos gustan los cambios. Y tú dices, hay que tomar decisiones, sí, pero a veces como que no sé si es estrés, si estás cansado o qué sea, que no queremos tomar esas decisiones y nos aguantamos y no, es más fácil quedarme aquí, ¿no? No moverme para no tener esto. Es más fácil recibir un sueldo que emprender. Es más fácil, sí, como tú quieras. Bueno, eso también podría ser sano e inteligente para llevar la fiesta en paz. Pero creo que va por ahí. ¿Tú cómo ves, tocayo? Sí, fíjate que la cultura del menor esfuerzo es la que nos lleva a la zona de confort, a la parasitaria zona de confort, donde no crece nada nuevo. Y eso es algo que desgraciadamente normalizamos, ¿no? Pero en el libro, hay un libro que me gusta mucho, que es el de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se robó mi queso? Buenísimo. De Spencer. Hacen unas preguntas, ¿no? Y hay dos preguntas de ese libro que me gustan mucho, pero una en particular dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? En general, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y la otra, y una reflexión que hace dice, si sigues haciendo las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados. Claro. Entonces, si hay alguien que está feliz con lo que tiene, y no hablo con lo que tiene cosas materiales, sino con la vida que tiene, si está feliz, si está conforme con la vida que tiene, pues tal vez se puede valer, ¿no? Pero el ser humano, por naturaleza, no somos conformistas. Siempre estamos deseando, que es en donde sí partimos de la parte buena a la parte negativa, porque desde dónde emergen tus necesidades, desde dónde emergen tus emociones, si son legítimas o genuinas, si son ecológicas, si son salutogénicas o patogénicas, entonces hacia dónde van tus necesidades. Si eres una persona proactiva, que dices, bueno, yo quiero generar cambios en mi vida, los cambios no te van a generar temor, como Hemi Ho, ahí en ese libro, no te van a generar temor, vas a ser proactivo, vas a buscar que las cosas sucedan, vas a buscar que las cosas pasen, vas a explorar las nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que tú lo has hecho, tocayo, en todo este tema de tecnología que tú... y déjame decirte algo, tocayo, que muchas veces la haces a fuerza porque no te queda de otra, ¿no? Así es. Oye, pero a ver, en ese mismo libro, uno de los personajes, pues estaba tan acostumbrado a vivir en su espacio donde tenía el queso, que no notó que el queso se iba
acabando. Así es. Y no quería salir. ¿Para qué me muevo? ¿Para qué salgo a buscar si aquí siempre hay? No notó, y es muy fácil que no notemos esos pequeños cambios sutiles que se van dando por estar metido en esa comodidad, tocayo. Sí. Ahora viene la pregunta, sí. ¿Cómo cambiar esa forma de pensar para darnos cuenta que debemos de salir de la zona de confort? Porque es muy cómodo estar en esa zona de confort. Sí, es muy cómodo y además, pues te cuesta el menor esfuerzo, y el menor esfuerzo pues es el menor desgaste de energía, como tú dices, y el menor desgaste de energía a veces pensamos que es barato, ¿no? Pero a ver, entonces ahí está la respuesta, que vale $350,000 gratis ahora con nuestro coach de cabecera. A ver, tocayo, ¿cómo cambiamos esa forma de pensar? Si tú analizas, le pones otro foco a la lente de tus velos de las aflicciones mentales y emocionales y te das cuenta de los resultados sin adherirle cualidades que no tiene, simplemente los resultados que estás obteniendo en tu vida, es en el momento en el que tú vas a saber si realmente estás siendo feliz, si tú te estás convenciendo de ser feliz. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, muy sencilla. Esta es una visualización budista muy fácil. Yo, por ejemplo, Miguel Ángel Niño, a mí me gusta mucho el chocolate. Y a mí el chocolate me da placer y me da mucha felicidad, aparte de la serotonina que genera en las más de 300 terminales nerviosas que tenemos en el estómago, el cacao. Pues lo que percibe mi mente, porque le mando un mensaje codificado al chocolate que creemos que es al revés. Entonces yo veo el chocolate y mi mente piensa que el chocolate me da placer, pero si lo dividimos y lo disectamos y le separamos los elementos, es cacao, es azúcar y es grasa. Entonces no nos sería del mismo agrado comérnoslo separado, lo que quiere decir que no tiene las cualidades inherentes para darnos el placer que nosotros pensamos. Simplemente es un mensaje construido por medio de la mente, que es por medio del velo de las aflicciones mentales y emocionales, en donde nosotros decimos, esto me da placer. El placer dura de 8 a 12 segundos, lo demás ya es gusto. Entonces, si tú le quitas así, si disectas, si separas los elementos de tu supuesta felicidad o de tu felicidad temporal, porque no es intrínseca ni natural ni es permanente, sino es impermanente. Si tú separas los elementos de tu felicidad, te vas a dar cuenta si realmente estás siendo feliz, si realmente estás viviendo en felicidad. Y que es vivir en felicidad no quiere decir que te estés riendo todos los días o que brinques de alegría, ¿no? Esas son cosas diferentes. Vivir en felicidad es vivir en una autosatisfacción personal con una tranquilidad constante. Oye, suena muy bien esto que nos dices, y fíjate que me hace clic con algunas cosas. Ahí entraríamos a debatir un tema pues interesante, que es la felicidad. Así es. Porque mi felicidad puede ser diferente a tu felicidad. Así es. El problema, tocayo, es que creo que como seres humanos, lo platicamos una vez contigo, somos muy adeptos a copiar el examen del cuate que está al lado. Sí. Su examen es diferente al nuestro. Es que él es feliz porque ya tiene carro, porque tiene esto, porque tiene aquello, y tú te mueres de las ganas de tener todo lo que tiene el otro, y no necesariamente es lo que te va a dar la felicidad a ti. Tu felicidad puede ser otra, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta de eso, tocayo? Fíjate que hay un proceso. Hay un proceso neuronal. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en gimnasia cerebral, es que hacemos movimientos diferentes a los que estamos acostumbrados. ¿Para qué? Para que los módulos neuronales, las neuronas se dispersen y las sinapsis se vuelvan a reconstruir. Si tú lo haces de manera, de esa forma en la que realmente te está dando felicidad. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, lo del coche. Yo tengo muchos amigos, conozco a mucha gente que un coche los hace sumamente feliz. Pero ¿cuánto te dura esa felicidad? Porque yo lo viví, yo traía el coche del año, el más equipado, el de lujo, pero me duraba la felicidad como 8 meses, porque a los 8 meses ya estaba el modelo del siguiente año, ¿no? Entonces, hoy por hoy trato de usar lo menos posible un coche. Sí, porque ya casi no me gusta manejar, pero trato de usar lo menos posible un coche. Pero sí te voy a decir que mi felicidad la tengo impostada en otro lado, ¿no? Para mí la felicidad, a mí, la felicidad, soy un tipo que ríe mucho, soy un tipo que bromea mucho, pero no, eso es mi alegría. Mi felicidad es estar en el estado de paz que hoy me encuentro. Quité todos los aspectos negativos y perdón,
pero también quité a todas las personas negativas de mi vida. ¿De qué me estaba alimentando yo? Porque el alimento no nada más es lo que comes, que hay que comer muy sano para que el segundo cerebro, que es el estómago, se mantenga saludable, sino también de qué me estoy alimentando cerebralmente, quién me estaba hablando al oído, con qué amigos me estaba relacionando, con qué personas estaba conviviendo, qué libros estaba leyendo, de qué autores me estaba nutriendo. Y la verdad es que llegué al punto en el que tenemos la capacidad de construir nuestra propia felicidad, pero evidentemente no es copiando el examen del otro. Si te fijas, por ejemplo, hablando del libro de Spencer, ese de quién se llevó mi queso, el que vivía completamente amargado, hay un video que lo van a encontrar en YouTube, que así se llama, es la recreación del libro. Y evidentemente el más emprendedor, él tiene la cara así totalmente sonriente. Y Jo tiene la cara de amargado y tiene hasta los cabellos así de amargado y todo, porque evidentemente te vas mimetizando con las emociones que vas generando por medio de tus decisiones conscientes o inconscientes, que se convierten en esas acciones que tú mencionas, tocayo. Oye, pero a ver, ¿cómo darnos cuenta de eso? Porque no lo vemos. Es fácil. Tú algún día espero convencerte que nos platiques esa estrategia que usaste y me contaste alguna vez, pero hoy no será más adelante para que nos acompañen en los siguientes podcasts. Claro. Pero que se me hace buena, esa a mí no se me hubiera ocurrido, pero sí te libras. Vamos a empezar por puntos. Te libras de ¿qué te diré? De gente, por ponerle un adjetivo, que no te suma y al contrario te resta. Pero esos no me preocupan. ¿Sabes cuáles me preocupan, tocayo? Sí. Los que tú crees que te suman y te están restando, Así que es. crees que son tus amigos y te ocasionan problemas. Esos son los que más daño te hacen. Y muchas veces es familia, muchas veces son los amigos más cercanos que tú crees que son tus amigos. A mí me tocó en algún momento, cuando fui director de producción de un canal de televisión local, me llovían amigos. Y después me di cuenta que no eran amigos míos, ¿no? Eran amigos de mi puesto, sí, o de lo que representaba mi puesto. Así es. Entonces, a veces falta quitarte, ese es el punto uno, ¿no? De los amigos que te rodean. Y como dices, pues somos el resultado de toda esa parte. Si estás leyendo, pues no sé, el libro vaquero, creo que ya no existe, pero era uno de mis tiempos que no creo que te dejara nada bueno, y al final era algo que te quitaba, pero cámbiale y métele redes sociales. Cámbiale y métele pues los mismos programas que puedes ver en internet, ¿no? Entonces, ¿cómo darte cuenta de que no te envuelves en todo pues esa vorágine de información que tienes día con día? Porque ahorita con internet, ¿cómo los bombardean, tocayo? Sí. Hay un método muy sencillo que es el autotesting, ¿no? Te haces un test. Tú focalizas, es por medio del proceso de focalización de realidades, de la percepción de realidades, y tú haz el ejercicio de escucharte. Escucha tus pensamientos, suena irónico, ¿sí? Pero escucha tus pensamientos. Imagínate tú, esto es PNL, imagínate tú que esa voz que está resonando en tu interior te está hablando a ti. Todos esos pensamientos te los está dirigiendo a ti. ¿De qué manera te estás autonutriendo? De una manera. La otra es lo que estás viendo, y como lo estás viendo realmente es como crees que es, porque la percepción de realidades muchas veces es diferente, precisamente por ese filtro que le ponemos, que a veces pensamos que los amigos son amigos, ¿no? Evidentemente hay procesos en la vida del ser humano que yo me acuerdo, mi mamá es repostera. Entonces mi mamá ponía una, que no me acuerdo cómo colador o algo así, y le ponía el azúcar glass y le empezaba a pegar y se cernía y lo más finito iba cayendo. Ese proceso de cernición en tu vida es lo que te va focalizando si realmente el concepto de realidad que tú tienes es realmente lo que tú estás pensando, o solo es producto de la suposición de tu mente o de la percepción de la realidad que tú crees. Entonces, escúchate lo que hablas, cómo lo hablas, y cuando lo hables, nada más imagínate si esas palabras
o el contexto de lo que dices, imagínatelo como un aderezo que le vas a poner a tu sándwich. ¿Te nutrirías o te envenenarías con lo que te vas a comer? Pero ¿sabes qué, tocayo? Si estás contaminado, no lo vas a notar. Así es. O sea, todo el tiempo, mira, yo respeto a las personas que les gustan los géneros de música, de narcocorridos. Alterada, creo le llaman. Ándale. A mí no me gusta, pero ¿qué pasa si tú bombardeas tu cerebro con ese tipo de música todo el tiempo? Todo lo que dicen ahí se te hace normal y lo vas viendo y te vas mimetizando con lo que estás. Entonces no es difícil que te des cuenta de eso, ¿no? Sí, fíjate que tratas un punto muy bueno, porque ya hasta se me había olvidado. Cuando yo estaba en cuando estaba apenas estudiando programación neurolingüística, nos pidieron en la clase que escucháramos ese tipo de música durante una semana. Durante una semana me la pasé en YouTube con ese tipo de música. Ahorita ni me acuerdo quién era, pero puros corridos de esos. Hubo un día, así te lo juro, tocayo, hubo un día que me levanté y casi buscando el cuerno de chivo, ¿no? Sí, te creo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que te está dejando tu conducta? ¿Realmente tu comportamiento es el más saludable? ¿Realmente estás obteniendo los resultados que tú quieres? Pero lo más importante es un ejercicio de mucha honestidad, de muchísima honestidad, porque puedes estar convencido, y esto pasa mucho con el tema de las drogas, ¿eh? La persona que se droga, la persona que es adicta, se construye una realidad que piensa que es la verdad absoluta lo que está construyendo, pero los resultados que está generando es, por ejemplo, la enfermedad a toda la familia, ¿no? Entonces, realmente, las realidades que estás construyendo, realmente la secuencia de tus actos, que le llamamos consecuencia, y realmente los resultados de tus procesos o de tus decisiones o de tus conductas, ¿cómo es? ¿Realmente es positivo? ¿Realmente te está dejando buenos dividendos? Hay un proceso que se llama el banco de las emociones. Si tú vas haciendo en cada una de tus acciones, este es un proceso de la PNL y se lo vamos a compartir, cortesía de mi tocayo. Ese es un proceso de la PNL. Vas a poner dos líneas, va a ser 2 columnas. En una le vas a poner depósitos y en otra le vas a poner retiros. Hay que ser muy honesto, porque en el banco se tiene que ser honesto. Entonces, en los depósitos vas a poner tus buenas acciones y buenas decisiones o las buenas emociones del día. En el de retiros le vas a poner las malas acciones, las malas decisiones o las malas emociones del día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú tienes que, al final del día, cuando la glándula de la conciencia se activa antes de dormir, en ese momento reflexivo, si lo haces, si no te sugiero que lo hagas, en ese momento reflexivo te sugiero que analices durante el día cuántas decisiones tomaste, cuáles fueron las más importantes, cuáles emociones tuviste y cuáles fueron las más importantes, y le pones en retiros -1 de tuve una mala decisión, tuve una mala noción, fui muy grosero con alguien, fui así con fui así con aquel. Y al final de la semana vas a hacer un corte de caja, al final de la semana, dependiendo del día que inicies, y tú me dices cómo te fue. Me dices si tienes a favor o tienes en contra en las finanzas personales de tu esencia natural. Ay, está fuerte. Oye, está interesante y sí tiene que ser algo muy honesto para que en verdad te funcione, ¿no? Así es. Y sobre todo no lo vas a compartir con nadie. Te quedas tú con él y te das cuenta cómo estás. Así Yo creo que es una parte interesante. Fíjate que nuestro equipo de producción inmediatamente se puso a trabajar y nos mostró un poquito del video, mira. Mientras okay. Eso es lo que habíamos platicado. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Los personajes. Ve la cara nada más del amargado. Sí, pero para que la gente que nos está viendo se dé cuenta y escuche y vea cómo es el video. Lo vamos a quitar porque luego por derechos de autor nos regañan. Pero ya vieron el tipo de personajes, ya vieron cómo son. Para que busquen el video, de verdad está buenísimo. Les va a ayudar bastante, ¿no? Se me hace un video muy, muy provechoso, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que te deja muchas reflexiones. De hecho, por el libro, este video yo lo uso mucho en todos los talleres. Cuando hablamos de transformación personal y profesional, lo uso en todos los talleres, pero sobre todo el libro es mi libro prácticamente de cabecera. Y ese libro, aparte de que es muy ligero,
te va poniendo ciertos letreros, que en esos letreros te va levantando las alertas de que sí voy bien, no voy bien. Y la verdad es que a mí me gusta escribir y ese libro me dio la pauta para saber que no critico los libros extensos, pero de los libros más cortos que he leído, es el más bueno, que te deja mejor contenido, y la verdad es que sí te deja bastante enseñanza, porque una de las cosas que menciona en el libro, que a mí me encanta, es que habla de que si tú llegas a tener alguna procrastinación, quieres dejar para después las cosas, dices, es que no, ya mañana lo hago, fomentas esa procrastinación. Esa procrastinación es un fantasma que va creciendo, es un monstruo que te va creciendo, y al rato no lo ves. Sí, no lo ves, y al rato te comienza a gobernar. Entonces, tú crees, cuando tú crees que la arrogancia, bueno, no lo sabes, pero cuando la arrogancia, cuando la necedad o la negación gobierna tu vida, tú piensas que el mundo gira alrededor de ti. Sí. Pero déjame decirte que una depresión, una tristeza, y no digo que no la puedas tener, se vale. Somos seres humanos, no somos autómatas. Pero toma en cuenta algo bien esencial: el mundo no se va a detener. Le estés pasando por lo que estés pasando, el mundo no se va a detener. El mundo sigue cambiando, todos los días está evolucionando. Por eso dicen en el libro, el queso se sigue moviendo, y mientras tú estás pensando y estás degustando el queso de ayer, porque no te quisiste mover para el queso de hoy, ya está el queso del mañana. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que lo que dices, que el mundo continúa, yo lo llegué a ver en diferentes trabajos, compañeros que se nos adelantan en el camino, y la empresa se detuvo, no, siguió su trabajo, su familia le lloró un mes, un año, un día, no sé, y ya después siguen haciendo su vida normal. No quiere decir que no los quieras, simplemente te adaptas a una forma de vida diferente, y el mundo sigue, contratan a otra persona en tu trabajo y el trabajo sigue. Entonces tienes razón en eso que nos comentas, y a veces lo pasamos por alto, Cayo. Lo pasamos por alto y creemos que no, que el mundo, lo que dices, ¿no? Que gira alrededor de nosotros, y no, espérame, somos parte de todo lo que está moviendo, ¿no? Así es, sí, somos parte de un ecosistema, no somos el ecosistema. Y el ser parte de un ecosistema, el asumirte como parte de un ecosistema, asumirte como tal, no como la pieza clave o la piedra angular, no, sino como parte, como esa partícula del ecosistema. Te das cuenta que tienes una función participativa en ese ecosistema, que eres una célula más de ese ecosistema, que si bien es cierto, el ecosistema no funcionaría, de la misma manera que tú estás, también el ecosistema tiene que seguir avanzando, y el ecosistema muchas veces transmuta, ¿no? Muchas veces se convierte en un ecosistema completamente diferente, o evoluciona el ecosistema, pero no se va a detener. Entonces, lo mejor es para nosotros como células sociales, y como células me refiero a cada uno de los seres humanos, si te das cuenta, si eres consciente, si eres honesta o honesto, y te vas directamente a esa glándula de la conciencia, te das cuenta de tus resultados, de tu zona, de tus círculos. Les voy a explicar esta parte. Stephen Covey habla de los círculos de expansión. Esos círculos de expansión es, por ejemplo, tienes dos círculos: el círculo de preocupación, y en ese círculo de preocupación, de la preocupación, esa antelación a la ocupación, es la que nos vuelve procrastinadores. Si tú tienes el círculo de preocupación de este tamaño, el círculo de influencia más pequeño, quiere decir que vives más ocupado que preocupado. Focalízate de esa manera. Si estás más preocupado, tu sistema de influencia está más reducido. ¿Qué quiere decir? Que tu vida social, tu vida familiar, tu influencia social, si está reducida, no por decisión, sino es por expansión. Si está reducida, es precisamente porque tus resultados no son los más óptimos, y no eres el mejor ejemplo para que la gente se quiera acercar a ti, para generar ese aprendizaje, para volverse a la zona de expansión. Pero tú estás en el círculo de preocupación, vives preocupadísimo por muchas cosas. No te interesa, no tienes tiempo, no te quieres dar tiempo para la espiritualidad, para la transformación, para la introspección de lo que estás haciendo. Ahí te vas a quedar, y tu zona de expansión nunca se va a mover. Pero
Si comienzas a focalizarte, si comienzas a escucharte y dices, a ver, vivo más preocupado que ocupado, me voy a ocupar más, comienzas a transformar esas ideas limitantes, esas creencias limitantes en creencias empoderantes, dejas de visualizar lo malo que tienes y comienzas a focalizar lo bueno que tienes y a dónde te puede llevar, el círculo de expansión se agranda y es en donde las personas te van a empezar a buscar, te van a empezar a pedir consejos, te van a invitar a programas de podcast. ¿Y por qué? Porque evidentemente estás transformando tu vida y está generando una mejor energía, porque la energía es bien evidente de percibir, tocayo. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa parte que dices, esa, vamos a decirle, célula que somos nosotros en un ecosistema, también puede afectar a las células de al lado, ¿eh? Así es. O sea, te afecta a ti y afectas a los que están al lado. No eres indispensable, es lo que platicamos, pero sí puedes cambiar el ecosistema o sí puedes modificarlo, tal vez no totalmente, pero se puede, ¿no? Porque vamos a ponerle nombre a muchos líderes. Sí. Ponle el líder que tú quieras. ¿Qué te gusta? Mira, vamos a poner uno que no es mexicano, para no meternos en camisa de 11 varas. Un cuate que se llamaba Adolfo, sí, y que era alemán. Uno de bigotito. Sí, uno de bigotito. ¿Estás de acuerdo que hizo cosas grandes? Sí, terribles, sí, y muy malas para mi punto de vista. Sí, sí, claro. Pero el señor, si lo hubiera enfocado del otro lado, imagínate dónde estaríamos. Sí, de hecho, ese señor, que tan mal me cae, fue un gran líder. Sí. Fue un gran orador, pero un excelente orador. Oye, movía un país, un pueblo, una raza. Así es. Sí. No sé si las personas conozcan la historia de ese señor, pero ese señor era un muy mal pintor, una persona frustrada, muy mal pintor, pésimo pintor. Tenía que salir a la calle a vender sus pinturas y muchas veces hasta se las tiraban al suelo y se las pisoteaban por lo feas que eran. Porque él se asumía, precisamente lo que tú dices, tocayo, él se asumía por la percepción de sus realidades, se asumía como un gran pintor y era muy malo. Se mete al Partido Comunista y termina siendo un gran desastre para la humanidad, pero manejaba muy bien la oratoria, manejaba muy bien su liderazgo y manejaba muy bien la proxemia. Cuando tú llegabas a ver a ese señor, el señor así con toda una parafernalia, así como un gran escenario en donde llegaba chiquito, pero con un escenario grandote, y unos escalones abajo, te sentaban en un banquito, a ver qué le ibas a pedir, pues ¿qué le pedías? O sea, inmediatamente te minimizabas, sí, claro, ante la grandeza de la parafernalia. Ese señor era experto para eso, pero hizo cosas terribles que como humanidad nos dejan en duda el corazón que pudiéramos tener como seres humanos. No, y hay un rumor ahí, no está, yo lo he investigado en algunas fuentes y no he encontrado ninguna, simplemente lo dejo que queda como rumor. Sí. Que fue producto de una violación. Y sí, desde ahí, bueno, creció mil cosas que puede, no te digo justificar, pero sí podemos entender por qué era como era el señor, ¿no? Pero te digo, solo es un rumor. Pero sí es interesante ese punto de vista que nos das. Sí, y ese que tú mencionas también está muy interesante, que fue producto de una violación, porque el ser humano, o sea, las primeras 6 semanas de gestación, se empieza a construir el cerebro, y en el cerebro viene el sistema límbico, que es el sistema emocional. Uh-huh. Entonces ya el cigoto, porque todavía no es feto, sino es cigoto, ya el cigoto ya está percibiendo las emociones de la mamá. Entonces, imagínate, con esa violencia de la violación, la reacción de la mamá, la aversión de la mamá, y aparte todo el sentimiento, y en esa época todo el sentimiento que tuvo que haber cargado la mamá, pues evidente, como tú dices, no se justifica, pero sí se puede entender, ¿no? Y esa es la importancia de detectar también nosotros, los seres humanos, la herida, si venimos con una de las 5 heridas de la infancia. Esas 5 heridas, yo no las conocía hasta hace poco y me di cuenta cuáles tenía y por qué las tenía, que nunca me di cuenta, ¿no? Hasta después. ¿Y sabes cómo me di cuenta, tocayo? Sí. A través de un podcast. Dije, caray, a ver. Y me tocó investigar, estuve viendo y mira, está interesante. Sí. Interesante. Sí, la verdad es que las heridas de la infancia te marcan, porque ahorita ya no tenemos pretexto. Antes era pretexto de que no había tantos especialistas. Ahorita hay muchísimos especialistas, hay muchísimos terapeutas, el que te acomode. Muchísima información que te puede servir para ya no ir caminando con la herida de la infancia, porque déjame decirte que una herida de la infancia, una herida que no sanas, vas a ir salpicando con la sangre de tus heridas a todos los demás, y la verdad es que ya con la herida que llevamos, ¿qué culpa tienen los demás de la contaminación que vamos dejando? Es verdad, pero volvemos, tienes que darte cuenta. Y creo que también un punto importante para partir es tener la mente abierta.
para decir, oye, a ver, y sí, dale el espacio, dale la posibilidad. Ese y sí me hace ver qué puede haber, ¿no? Así o sea, es. tal vez no te creo al 100%, tal vez sí, pero conoce los datos, ¿no? O sea, date cuenta que, y por hablar un poquito de religiones, pues ¿qué esta religión, qué te dice, qué te da, cuál es su manera de ver la vida, esta otra cómo está, esta cómo trata, esta cómo, o sea, hay varias interesantes que creo que vale la pena checar. Yo no conozco muchas, pero muchas de las que conozco sí te dejan un punto de vista interesante, ¿no? El budismo tiene cosas muy buenas, tiene cosas interesantes, y el cristianismo trae lo suyo también. Claro. Unas van a dar más vuelta que otras, pero y unos tienen una parte muy que yo no entiendo cómo la manejan todavía. Pero bueno, al final, pues ábrete a la oportunidad de conocer cómo están y saca tú tus conclusiones, ¿no? Claro, claro. Y sí, yo en el tema de las religiones, yo soy bien ecuménico completamente. A mí yo leo de todo, me encanta de todo, claro, escucho a todo el mundo. Sí. Porque todas tienen algo que aportar y todas tienen una finalidad, ¿no? Yo me considero un especialista en 2 enfermedades. Y estas te las voy a compartir, tocayo. Las he compartido, pero nunca las he compartido tan claras como la voy a decir ahorita por cortesía de mi tocayo también. La esquizofrenia y la paranoia. ¿Sí? Ah, caray, a ver, explícame, ilústranos con tu sabiduría, tocayo. La esquizofrenia porque para todo decimos es que, y la paranoia porque para todo ponemos un pero. Si tú contabilizas cuántos peros te pones para hacer todo, te vas a dar cuenta que eres paranoico. ¿Sí? Si tú le pones lo que dice mi amigo Marco Regil, el es que no, si tú le pones tanto si tú le pones tanto te vas a dar cuenta todo lo que estás dejando. Si tus decisiones si tus decisiones te generaran dividendos, si tus decisiones las tuvieras que invertir en la bolsa, dime la esquizofrenia y la paranoia si te tienen en la quiebra o te tienen en la abundancia. Interesante. Y fíjate que también creo que es darte cuenta, insisto, lo que tú dices, como que focalizar y ver eso, que a veces es complicado. Te lo digo sinceramente, a veces es complicado porque cuando estás, insisto, muy, vamos a decirle, lleno de lodo, para que no sea peyorativo, despectivo, lleno de miel, no ves todo lo que en realidad es, ¿no? Todo lo estás viendo contaminado desde eso que estás lleno, ¿no? Que es lo que le decía el otro día a un amigo, porque me decía, es que hay que cambiar el punto de vista de esto para Sí, amigo, cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas, sí piensas en eso, pero cuando no, estás pensando dónde vas a sacar dinero para comer. Es. Entonces, de hecho, yo admiro mucho un monito, lo admiro tanto que no me acuerdo cómo se llama, pero que escribió un libro cuando estaba en un campo de concentración y que te hablaba sobre de ver el lado positivo o lo bueno a las cosas. La logoterapia Víctor Frankl. Ese mono, ese monito. O sea, dice, a ver, estás inmerso en un campo de concentración y todavía estás viendo por cómo la gente, o sea, no, es increíble. Sí, estás en las vías, no puedes dejar de trabajar y estás bajo el hielo de allá de Europa. Y todavía le estás encontrando el lado positivo de hacer llegar el tren a donde tenga que llegar, pero tú estás siendo parte de ese camino que se está construyendo. Sí, te digo, pero vamos, ahí es una muestra de cómo esa neuroplasticidad pues puede funcionar. Así es. O sea, se adaptó, pero a veces el adaptarnos es la parte complicada, tocayo. Yo la veo complicada en algunos momentos. Y te digo, cuando yo inicié en esto de los medios, inicié todavía con sistemas analógicos. Y llegaban las computadoras y, a ver, explícame cómo espérame, con manzanas, a ver. Pero entonces no es lineal. Antes yo iniciaba con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Ahora puedo iniciar con el 4, después el 3, después el 2, al último el 1 y después los pongo como... caray, a ver, explícame. Para grabación de audio, para lo que fuera, me costó trabajo el entender eso y me tocó cambiarlo, ¿no? Y ahora resulta, le decía yo a mi hijo... Yo crecí en los medios de comunicación, 30 años trabajando en esto, y me especialicé en un área. Y de repente hace un par de años, surprise, llega a mí la inteligencia artificial. Y me cambia la perspectiva de, a ver, lo que tú hacías, ya no. Ahora es así. Los medios tradicionales, ya no. Ahora entra internet. Así es. Siguen existiendo, pero se transforman y bla, bla, bla.
pero se cambió, tocayo, y otra vez te tienes que volver a adaptar. No sé qué tanto más me toque, si me toca, pero es adaptarse, tocayo, y no está tan sencillo. Te digo, te acostumbras a esa vieja escuela donde era estudia de esta forma, ve esto, y ahora lo que tú decías, hay demasiado conocimiento, demasiada información, no conocimiento, demasiada información por todos lados. Sí, fíjate que tocas un tema bien interesante, y es un tema que a mí me apasiona mucho, y te voy a decir porque cuando hablamos de cambios evolutivos en el ser humano, me hace acordarme de mi Biblia, que es, digo, aparte de la Biblia, de la Sagrada Biblia, de mi Biblia, que es La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, habla de que somos seres mutantes. Esa es la capacidad que tenemos los seres humanos, que tenemos esa virtuosidad de poder mutar. Y no estoy hablando de que nos salgan escamas ni nada de eso, sino que estamos hablando de que las emociones pueden mutar tanto que por medio de las emociones te puedes adaptar a los cambios que el mundo te pueda presentar. Y ahorita que hablas de los aparatos, de los equipos, tocayo, me hiciste pensar en algo que es un tema que me gusta mucho y me gusta focalizarlo así. Nosotros cuando nos comunicamos, y esto tiene mucho que ver con el episodio de hoy, porque les decía que cómo te comunicas contigo mismo, ¿no? Escúchate a ti mismo, a ti misma. Entonces, nosotros tenemos dos canales de comunicación, y esto me vas a entender muy bien, tocayo: el digital y el análogo. El digital es el de contenido y el análogo es el de contexto. Si tú te das cuenta, si tú comienzas a analizar en tu red digital, el digital, y en tu red personal, lo digital y lo análogo, te vas a dar cuenta de lo contenido. El contenido que tú eres es lo que genera tu contexto. Lo que tú haces es lo que te genera tus resultados. Si nosotros cerramos esa neuroplasticidad, si nosotros no modificamos nuestra impronta, este chip que tenemos aquí enfrente, en donde estamos ya predeterminando nuestra conducta, si no la focalizamos por medio de esos dos canales, el digital y análogo, el de contenido, el de contexto, el que digo y el que estoy tratando de decir, el que estoy haciendo y el que quiero que genere mis resultados, yo creo que va a ser más difícil que llegues a generar los cambios. En los cambios para tus resultados, para que tengas resultados completamente diferentes, si volvemos al tema, tocayo, sí debemos de ser sumamente honestos. Nos va a doler, sí nos va a doler, nos va a dar pena, nos va a dar mucha pena. En este proceso que yo viví de neurotransformación, me avergoncé de mí mismo como 10,000 veces, pero 10,000 veces me levanté de la vergüenza, me levanté de la pena que yo me daba a mí mismo por las decisiones que había tomado, hasta por palabras que había dicho, por conductas que había tenido. Pero de verdad, si no te das esa oportunidad de enfrentarte con esos demonios que por ahí te andan rondando, que tú crees que son tus amigos imaginarios y los mejores que tienes, son los más grandes mentirosos que te están llevando a la no satisfacción, y la autosatisfacción solo la generas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y tú me hablas de uno de tus maestros principales, pero no descartes a nuestro amigo Carlitos Darwin. ¿Qué te decía? No sobrevive la especie más fuerte, sino la que más rápido se adapta, o la que mejor se adapta a los cambios, a lo que vas haciendo. ¿Y qué vio? O sea, no sé si recuerdas en esa misma teoría y en varias cosas que estaban, cómo pájaros cambiaban su pico para poder alcanzar a los insectos que se tenían que comer. Exacto. Y modificaban esa morfología para poder adaptarse. Y así nos vamos con muchísimos animales, ¿no? Y hay unos insectos increíbles, ¿no? O sea, ves los mismos, los dragones de Komodo, ¿no? Exacto. Dices, estos dinosaurios que todavía están por aquí, no son rápidos, sí, pero tienen tantos bichos en la boca, en el hocico, que te mueres de la infección si te muerde, ¿no? Y ya que estás muerto y te estás pudriendo, van y te comen. Se evolucionaron, se adaptaron para poder comer y seguir haciendo. Y así nos vamos, las jirafas con su cuello largo para alcanzar las ramas y bla, bla, bla. Entonces, si es el adaptarte, aunque, insisto, nos gana esa parte de, después, no gasto energía, mejor así. Y lo que tú dices es muy real. Queremos seguir haciendo lo mismo, buscando un resultado diferente. Sí, fíjate, ahorita que hablaste de bichos, perdón por la analogía, ahorita que hablaste de bichos me acordé de una vivencia que yo tengo. Yo durante 18 años de mi vida trabajé en una dependencia de gobierno.
En esa dependencia de gobierno, desde que llegué a los 22 días ya estaba presentando un proyecto de comercialización para dar a conocer toda la gama de servicios que se tenía en ventanilla en esa tienda de bichos, ¿no? Entonces, así empecé a trabajar y a proponer y a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, porque soy hiperactivo, pero además soy creativo, entonces me gusta estar haciendo cosas constantemente. Eso, pues evidentemente a los de la zona de confort no les gustó y comenzaron las grillas, y las grillas las recibí durante 18 años. Era un deseo tan grande que ellos tenían porque yo saliera de ese trabajo que a final de cuentas, al final de los 18 años terminé dejando ese trabajo. Hace 2 años que no trabajo ahí. Hace poco pasé por la oficina de ahí, me encontré algunas personas y déjame decirte que los rostros se apagaron más, que la insatisfacción es tangible, que la única ambición que tienen es estar destrozando al del escritorio de enfrente y no tenían la sonrisa, ni el brillo, ni la conciencia tan tranquila que tengo yo de haberle hecho caso a Carlos Darwin, haber evolucionado, haber modificado mi pico y buscar nuevos insectos para alimentarme. Oye, fíjate que eso que estás diciendo, vamos a utilizar un poquito de sabiduría en las redes, como menciona un promo por ahí de radio. Sí. Abro comillas, la vida, y te cierro comillas, te saca empujones del lugar de donde no tienes que estar. Y tú sigues de terco queriendo estar ahí y te saca y te saca. Llámale matrimonio, llámale noviazgo, llámale trabajo, y a veces seguimos muy tercos, insisto, la vida porque le puedes cambiar Dios, López Obrador, no sé, lo que tú quieras ponerle. Sí. Pero al final lo que tú creas, creo que pasa lo que tiene que pasar, y lo que tú dices, te sales de ese ambiente, te descontaminas y cuando regresas o lo ves, caray. Y sí, llega a pasar. Yo lo he visto con algunas personas y dices, pobrecito, sigues pensando así. Y lo peor es que muchas veces, pues no lo peor, creo que yo aprendí, tocayo, te digo, es una apreciación personal, que muchos estamos evolucionando, unos más rápido que otros, unos de una forma, otros de otra. Y a veces, aunque tú les expliques con manzanas, con palitos y, ¿cómo se llama? Y rueditas, es así, es por aquí, no lo entienden. Sí, no. Pero es porque no están en su momento. Es como si quisieras explicarle al gusano que habla las hojas y vuele. Tiene que evolucionar y hasta que sea mariposa es cuando va a volar. Así es. Pero a veces esa evolución no la tenemos y por más que se le explicas, por más que le dices, pues ya sabes, te tachan de loco, no te creen, se ríen y así nos vamos con varias cosas, ¿no? Es interesante ese punto de vista. Pues qué bueno que evolucionaste, tocayo, porque si no, pues ya te hubiera visto más acabado, tocayo. Más. Sí, pues mira, la verdad es que la vida a mí me ha dado muchas herramientas y esto de trabajar en la neurotransformación me ha dado muchas herramientas. Y ahorita lo que mencionabas me hace focalizar y me hace recordar esta gran enseñanza de la teoría de las 8 conciencias del doctor Clare Graves, la teoría de la dinámica de espiral. Y precisamente esta dinámica, en otro podcast se las vamos a explicar. Esta dinámica nos permite focalizar en qué nivel de conciencia estamos. Por eso precisamente muchas veces no evolucionamos en el momento que nos está llegando el mensaje. O sea, nos está llegando el mensaje divino y nosotros estamos acá pensando en otra cosa. Sí. No lo estamos viendo. Y así es la vida de oportunidades. Tú estás turisteando en todos lados y están pasando las oportunidades y nunca las ves, y el día que volteas a verlas porque dejaste de ver el paisaje, que no hay que dejarlo de disfrutar, pero todo tiene su momento, es en donde ya se me fue. Entonces así llega el mensaje divino, y en el mensaje divino tú estás en una de las evoluciones de la dinámica de espiral, y es hasta que te encuentras en el momento del mensaje o de la oportunidad que se conecta con tu sistema de evolución o con tu curva de la dinámica de espiral, cuando lo entiendes
entiendes y dices, de aquí lo capto. ¿Por qué? Porque comenzamos desde la dependencia, desde ser dependientes, porque hay personas que son altamente productivas, pero su nivel de conciencia es de dependencia. Entonces no van a entender el mensaje de que ya es tiempo de evolucionar. Cuando les demos la explicación de la dinámica de espiral, va a ser una ruta bien sencilla, bien práctica, para darse cuenta en dónde están posicionadas y posicionados, en qué parte de la dinámica de espiral y por qué no están leyendo el mensaje. Interesante. Bueno, porque no están leyendo porque no es en un momento. Así es. Ya llegará su momento, esperemos. Y si no es ahorita, pues ya será después. Pero está bien. No, está interesante, fíjate. Ya me dieron ganas de escuchar el siguiente podcast. Ahorita, no, hay que esperarnos. No vamos a adelantar nada. Oye, Tocayo, está interesante esta manera de que nos estás platicando y sobre todo de entender cómo se puede modificar esto, ¿no? Y darte cuenta. Y yo creo que yo te puedo decir que una estrategia podría ser iniciar con cambios, con pasos, aunque sean pequeños, pero constantes. Sí. Porque si queremos cambiar todo, híjole, ¿no? A mí me ha pasado cambiar todo. Yo soy una persona de muchos secuencia de hábitos. Sí. O sea, literalmente hago casi siempre lo mismo en muchas cosas. A veces sí me gusta cambiar, pero normalmente voy a lo que me gusta. Y tengo institucionalizado para mí lo que quiero hacer en determinado momento. Sí. Hay personas que no, y está bien, ¿no? O sea, pero pues es válido. Y eso me da mi tranquilidad, mi felicidad en hacer las cosas. Y cuando quiero cambiarlos, necesito cambiarlos paso a paso. Así es. Porque si hago un cambio radical, no me funcionan. Entonces, si alguien quiere cambiar su forma de pensar, pues cambiemos esa parte que dices, ¿no? Entender cómo te estás hablando tú mismo. Así lo que es. me dices. Que es, todavía no sé si te ha pasado, pero a mí me cae el 20 a veces cuando te pegas. ¿Y qué es lo primero que dices? ¡Ay, algo, ¿no? Y dices, a ver, espérate, no. Ya, es esto, ¿no? No debo de decir poco a poco, debo de decir paso a paso. Detalles así que tú mismo te vayas, porque me queda claro que las palabras tienen mucha fuerza, Tocayo. Y sí, lo que dices, el cerebro todo se lo cree. Sí, tiene mucha fuerza, tiene mucho que ver con el contexto. Y por cortesía de mi tocayo les voy a compartir otra metodología para la transformación de tus hábitos. El fisiólogo Ivan Pavlov tenía muchos perros, entonces era un amante de los perros, pero era un tipo como mi tocayo Miguel Lobato y como Miguel Niño, que su cerebro siempre estaba buscando respuestas a las tantas preguntas que se hacía todos los días. Entonces un día dice, ¿cómo se construye un hábito? Porque evidentemente los perros, y a mí me enorgullece, tenemos el mismo sistema reptiliano. Entonces, el sistema de supervivencia. Entonces, comienza a sacar, pone una campana, la famosa campana de Pavlov, pone una campana y toca la campana y saca los platos de comida a los perros. Los perros ni escucharon la campana, ni se fijaron que había los platos, hasta que él les gritó a comer, en ruso, no sé cómo se diga. Entonces, día 2, toca la campana y pone los platos y los perros seguían sin entender el mensaje. Iván Pavlov se dio cuenta que al día 21 ya se había construido un hábito. Tocó la campana, inmediatamente los perros de donde andaban la escucharon y sabían que ya estaba la comida. En 21 días se construye un hábito. ¿Quieres construir un buen hábito? Hazlo 21 días y el día 22 ya va a salir por naturaleza. ¿Quieres colapsar un hábito? Ponte una liga en el lado izquierdo, en tu mano izquierda, que es la mano de las emociones o el lado de las emociones. Ponte una liga y cada que te pegues en la pata de la cama, como dice mi tocayo, y digas, ¡ay! Te vas a dar un ligazo. Ahí te vas a dar cuenta que lo inconsciente se vuelve consciente. Entonces, no se trata de dejarse la mano morada, se trata de focalizar. ¿Cuál es tu inconsciente? ¿Cómo te está manejando el inconsciente? Entonces, ¿cuáles son tus hábitos inconscientes, tus malos hábitos? Y ya con eso le estás mandando un mensaje al inconsciente en donde le estás diciendo, ya te vi lo que me estás diciendo, ya te entendí cómo me estás manejando y te la voy a cambiar. Durante 21 días, tienes que evitar el ligazo. Cuando tú dices, sí, ya iba a decir esto y no lo dices, o si es una queja,
Cuando decides no quejarte, ya me iba a quejar y no te das el ligazo, ya se comienza a ser consciente. Tienes que contar 21 días. El día 21 te dejas la liga porque ya colapsaste el mal hábito. Si al día 19 te vuelves a decir eso, tienes que dar el ligazo y te tienes que comenzar de nuevo. Deben de ser 21 días sin darte el ligazo para que lo inconsciente se hace consciente y le ganaste a tu inconsciente. El ligazo es la manera que te hace reaccionar. Así es la manera donde... Prácticamente, ¿no? Sí, donde Oye, ya no podré cambiar el ligazo por un tequila. Te vas a poner más inconsciente, tocayo. Oye, pero a ver, tocayo, te voy a echar un dorito ahorita ya aquí en este podcast. ¿Cómo le hacemos? Porque, a ver, hay un aparatito que es extremadamente adictivo. Es un aparatito que me genera satisfacción, que me genera curiosidad, que me sirve para comunicarme, pero que ya también es mi televisión, mi radio, mi cámara de foto, mi cámara de video, mi libreta para escribir, mi agenda telefónica, mi blog de juegos, y nos volvemos adictos a ese aparatito que tú tienes enfrente. Y te felicito porque no lo he estado viendo, porque yo todavía soy de la vieja escuela que creo que si estoy contigo, estoy contigo. El teléfono está a un lado y ese no se toca, a menos que sea una verdadera emergencia. Si no, yo valoro eso, y admiro a las personas que lo hacen. Pero ¿cómo quitar esa adicción hacia el celular? Porque pues no puedo dejar de estar. Yo conozco una persona que se duerme jugando con el celular, que despierta viendo el celular, va al baño metido con el celular, está comiendo con el celular, entra en el transporte con el celular, y pues alimentándote de no digo que esté mal las redes sociales, pero sí genera una adicción muy fuerte y sobre todo una satisfacción que, aunque estés consciente, sí es adictiva. A mí me pasó el día de mi cumpleaños, recibí 197 felicitaciones, que me atreví a contar porque soy medio nerd en algunas cosas, y me dio gusto, dije, caray. Bueno, de esas, pero después me cayó el 20, 197 felicitaciones de 100 que no conozco. Así. A ver, ¿quién es son amigos de Face, pero ¿quién es? Sí. Y en persona, pues sí fueron varias llamadas telefónicas también, pero debo de confesar ante ti y entre todos nuestros hermanos de esta tribu, de este podcast, que me dio satisfacción que me felicitaran. Claro. Y esa satisfacción que te está dando los likes cuando subes una foto y todo esto, pues sí genera una adicción. ¿Cómo te podrías quitar esa adicción tan fuerte que generan los celulares? Te genera satisfacción, y eso que hablas de los likes es por tu sistema de recompensa. Evidentemente, como somos seres humanos, necesitamos una recompensa, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentirnos reconocidos, y no hablo del reconocimiento, la necesidad del reconocimiento banal y superficial. Hablo de que necesitamos afecto, y más ahora con las redes sociales y los sistemas digitales, ha habido una separación entre humanos. Entonces, esa separación se ha convertido en algo muy digital. Pero hay una práctica que a mí me gusta mucho, que es una meditación budista, la meditación shamatha. Yo lo que recomiendo, y siempre lo he recomendado, es que nos demos cuánto tiempo te brindas tú a ti de manera intrínseca durante el día. No nos brindamos nada, no nos damos ese espacio para darle una pausa al cerebro. Y no hablo de que detengamos al cerebro, porque no se puede detener el cerebro. De lo que hago es de depurar el cerebro, aparte de que en la noche entra la barredora de todas las ideas y de todas las vivencias. Debes de darle un sistema de restauración, así como no sé si te acuerdas, tocayo, antes seguido le hacíamos la desfragmentación a los discos. Entonces tenemos que desfragmentar el disco duro del cerebro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de un proceso contemplativo, que son 5 minutos al día. 5 minutos, si lo puedes hacer mañana, tarde y noche, como la aspirina, está mejor. Pero con el paracetamol, pero si lo haces 5 minutos en la mañana, te tomas esos 5 minutos. Ahorita les voy a decir la razón, porque les tengo que sembrar miedo para que lo hagan. Entonces, si tú haces ese proceso restaurativo de 5 minutos al día, y que es nada más sentarte en la orilla de tu cama, con la espalda erguida, con las manos en las piernas,
detectando las zonas de tensión, nada más concentrándote en tu respiración, en la inhalación y la exhalación, en la expansión y contracción del vientre. Nada más, al principio va a ser muy, muy complicado porque vas a decir, es que los frijoles, es que las tortillas, deja que se vayan esos pensamientos, no te pelees con ellos para que fluyan y se puedan dispersar. Pero tú no te disperses con los pensamientos, vuelve a la atención a la respiración, a la inhalación y la exhalación, y eso te va a generar un sistema restaurativo del cerebro. La meditación shamatha es uno de los mejores procesos para trabajar en la resequedad cerebral, porque la resequedad cerebral se da por 5 razones. Es por la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, el estrés y el Alzheimer. Esas son las 5 razones por las que se reseca el cerebro. Si tú eres una persona que fuma, hay que hacer shamatha. Si eres una persona que toma, hay que hacer shamatha. Si estás estresado o estresado, hay que hacer shamatha. 5 minutos al día, y eso va a ir cesando, se va construyendo el hábito, y no vas a dejar el celular, no vas a dejar toda la oficina y toda tu televisión y todo lo que traes en el celular, no lo vas a dejar, pero tu cerebro lo va a agradecer a la edad de 70 y 80 años. Creo que también podría servir para la ansiedad, ¿no crees, tocayo? Muchísimo. Eso es muy bueno para la ansiedad, tocayo. El shamatha, nada más el sistema contemplativo. No puedes, prende una vela y solo ve la flama de la vela durante 5 minutos, y de verdad los niveles de ansiedad bajan, pero impresionantemente. No me digas, lo voy a hacer, voy a comprar un cirio pascual, porque a veces la ansiedad está todo lo que da, tocayo. Oye, interesante. Mira todo lo que hemos tratado en este podcast, y ya se nos fue 1 hora de podcast. 1 hora. Tocayo, un placer platicar contigo nuevamente, ahora en esta etapa con este podcast, que estoy seguro que va a estar interesante los demás capítulos que vamos a tener. Cada semana prometemos con el tocayo tenerles un capítulo. Hoy el tocayo nos estuvo hablando de temas interesantes de la neuroplasticidad. Ya conocimos qué es la manera que tenemos para adaptarnos, que nuestro cerebro tiene para adaptarse, ¿no? Para generar varias cosas. Y creo que es una llave que si la practicamos nos puede servir bastante. ¿Cómo te sentiste, tocayo? Platícanos. Muy bien, tocayo. La verdad es que me siento muy contento, me siento muy cómodo. Déjame decirte, sin que suene a coba, déjame decirte que este feedback fue sumamente interesante, fue sumamente productivo. Me siento que fluyo muy bien, porque además tenemos una conexión tú y yo, tocayo, bien impresionante, en donde creo que me lees la mente. Entonces esa parte es bien importante. Cuando haces sinergia, cuando existe esa sinergia, es cuando se generan muy buenos resultados. Y yo estoy seguro que en este podcast, aparte de que van a encontrar información muy interesante, van a ver muy interesantes productos y servicios que vamos a usar desde la neuroplasticidad, para que encuentren la felicidad, para que baje el estrés, y sobre todo vivan una vida plena, porque eso es lo que todos estamos buscando y es la decisión de todos. Tocayo, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Neuro Podcast. Y pues nada más, hasta la próxima. Recuerde que son ideas que transforman tu mente y tu vida. Muchas gracias. Hasta la próxima.